Si quieres subir de nivel en la creación de aplicaciones, páginas web o cualquier otro desarrollo en el ecosistema de Google, en este video te enseñaré cómo utilizar Antigravity simple y directo. Y no solo eso, lo utilizaremos con un rendimiento del 10x con agentes AI especializados. Incluso muy atento durante este video porque podrás acceder a todo este nuevo departamento de agentes para creaciones digitales que ves en pantalla para dominar Antigravity y otras plataformas como en este caso los gems de Google Opal. Empezamos. Para empezar, vamos a prepararnos en cómo utilizar la plataforma e ir creando lo que yo llamo un espacio de trabajo en nuestro escritorio o cualquier espacio de nuestro ordenador. Recuerden que esta aplicación la tienen que descargar en su ordenador y se puede utilizar de forma gratuita. Importante, sino que te voy a explicar en esta parte del video ya ha cambiado o ha mejorado, simplemente salta a la siguiente parte del vídeo, que es la creación de aplicaciones mediante prompts. Regresando al espacio de trabajo, mi consejo: creen una carpeta llamada espacio Antigravity, la nomenclatura que ustedes deseen, y vamos a poner aquí el acceso directo donde Antigravity crea y almacena los archivos de cada proyecto que estaremos creando. En mi caso, como pueden ver, tengo ya totalmente creado en mi espacio de trabajo el acceso directo a la carpeta principal dentro de mi disco duro en el apartado de Antigravity, donde prácticamente se va a estar almacenando toda la información, datos y sobre todo documentos, o en este caso también el index HTML de cada aplicación que voy a estar trabajando en Antigravity. Y esto va a estar principalmente almacenado en la carpeta de Playground, que es el chat que vamos a estar en este caso trabajando en este video para crear tanto aplicaciones, webs o cualquier proyecto que ustedes deseen. Esta dirección que estarán viendo ya mismo en pantalla, dependiendo de su nombre de usuario y disco duro, será la que deben buscar para crear el acceso directo y vincularlo a su carpeta de espacio de trabajo. Y dentro de Antigravity vamos a trabajar directamente con la opción de Open Agent Manager para estar creando tanto nuestras nuevas aplicaciones, nuevas páginas web o cualquier desarrollo que quieran crear. Y nos va a redireccionar automáticamente a este chat de Playground que ya había mencionado anteriormente. Y aquí viene un punto muy importante. En este caso, Antigravity trabaja como un espacio agéntico, prácticamente tiene distintos modelos en su plataforma. En nuestro caso, estamos más familiarizados con Géminis. Si están con el plan gratuito, recomiendo totalmente utilizar el modelo Flash, mayormente porque tendrán una gran capacidad de uso, en este caso de utilizar el modelo sin casi ningún problema y sin casi también ninguna limitante en cuántas veces lo pueden utilizar, a diferencia si utilizan los modelos Pro que vemos aquí en pantalla, que sí les pueden tener algún problema en los límites de uso de cada uno de estos modelos. Y aquí tenemos también dos modelos de conversación, en este caso con el Playground de Antigravity. El más recomendado, aunque demore más tiempo, siempre va a ser el modo de planificador, ya que en este caso va a trabajar todos los desarrollos de aplicaciones, de web o cualquier otro proyecto paso a paso, haciendo una lista de tareas y mostrándote a tiempo real todo lo que va a estar construyendo. En este caso, para este video de forma simple y directa, usaré el modo Fast, pero totalmente puedo utilizar y recomiendo el modo planificador. Y ya con esto vamos a la siguiente parte del vídeo, que es ya comenzar a crear aplicaciones y mucho más dentro de Antigravity, obviamente con amplificación de un 10x de un agente de AI en los gems de Géminis. Con todo ya estructurado en nuestro ordenador y en Antigravity, vamos a crear una app para este video que tenga la función de evaluar prompts, también decirnos las oportunidades de mejora y más que todo crear una versión mejorada de nuestro prompt para simplemente copiar y pegar. Y para esto utilizaremos un agente AI de Géminis especializado justamente en crear prompts para cualquier desarrollo
dentro de Antigravity. Que recuerden, tanto esta gente como otros más para Antigravity y otros espacios de desarrollo de Google podrán acceder directamente en los comentarios y en la descripción de este video. Y también tendrán en este caso acceso a los conocimientos para cada uno de estos agentes. Esta gente nos va en este caso a crear un prompt de tono que queremos para nuestra app de Antigravity, pero recomiendo bastante siempre trabajarlo en el mismo chat, tono relacionado a la misma app. Y en este caso le ponemos lo siguiente: hola, crea un prompt para crear una app que tenga la función de revisar prompts que el usuario proporcione en texto o archivo. Después la app revisará el prompt para que le diga al usuario las oportunidades de mejora del prompt. Y por último, creará una versión mejorada del prompt con las oportunidades de mejora. Ya con esto simplemente le damos a enviar y veremos cómo va a transformar este prompt que estaba entre lo básico y un poquito detallado a algo mucho más extenso y más que todo más preparado para la forma de trabajo de Antigravity. Y aquí, como todo agente de AI a un grado pues superior a nivel cerebral, pues nos comienza a preguntar e indagar un poco más sobre la aplicación que queremos crear. Y vean el prompt que nos creó. En este caso nos creó directamente cómo va a actuar el modelo que vamos a estar utilizando y más que todo la función que va a tener esta aplicación. Y ya comienza a detallar la interfaz de usuario, la lógica de procesamiento, la presentación de resultados, y para en este caso tener un mayor ratio de éxito ya también determina las instrucciones para el agente, que como ya mencioné, Antigravity es un espacio agéntico. Y simplemente copiamos y pegamos el prompt que nos creó este experto en Antigravity, amplificando un 10x el prompt inicial que, como vimos en pantalla, le había proporcionado, y ya simplemente le damos con el modelo de planificación, aunque en este caso voy a utilizar el FAST, y por supuesto la versión Flash de Gemini, le damos a directamente enviar. Y aquí comienza a trabajar directamente el agente con el modelo que acabamos de seleccionar, que muy importante, dependiendo de la complejidad de la aplicación o si eres nuevo en Antigravity, te va a solicitar en este caso aplicar o autorizar ciertos comandos para terminar la aplicación que acabas de solicitarle, que en este caso simplemente le das en aplicar y continúa trabajando. Y después de muchas confirmaciones y un buen tiempo de espera, a pesar que es el modo fast, muy importante resaltarlo, ya nos dio directamente nuestra aplicación, donde pueden ver que nos especifica cómo utilizarla más que todo y dónde va a estar ubicada, que es muy importante. También estuvo haciendo algunas pruebas o testeos internamente gracias al buen prompt que nos creó nuestro agente AI con cerebro. ¿Cómo podemos ver y probar una aplicación? Perfecto, para empezar aquí nos dice en este caso los archivos que terminó creando para la aplicación, pero también nos dice cómo utilizarla o dónde ubicarla, que como bien recuerdan al inicio del video, creamos nuestro espacio de trabajo, en donde al ingresar y teniendo el acceso directo que recomendé que en este caso estén creando dentro de su espacio de trabajo, nos va a llevar automáticamente al espacio del disco duro en la parte de usuarios, donde Antigravity guarda toda esta información. Aquí entramos al playground directamente y como pueden ver tenemos nuevos archivos en donde especificó Antigravity que era donde creó pues tono relacionado a esta aplicación, que como podemos ver aquí está tono que nos comentó, y más que todo lo único que necesitamos es este index de HTML para ver cómo ha quedado la aplicación. Y aquí tenemos nuestra aplicación, en este caso a nivel de web, para optimizar cualquier prompt que le estemos proporcionando directamente en texto directo o en algún tipo de archivo. Vean acá que nos puso subir archivo de PDF, Docs y TXT. Si le pedimos algo más en el mismo chat de Agent Manager, nos modifica en tiempo real y nos modifica acá también en la propia aplicación, que como pueden ver en pantalla es simplemente este espacio de aplicación por el momento. Si aquí pegamos en este caso como simplemente texto, copia y pega el mismo prompt que utilizamos al inicio del vídeo con nuestro agente de AI con cerebro experto en Antigravity, vamos a ver qué nos dice esta aplicación. Hundimos, analizar
y optimizar. Y en cuestión de segundos, prácticamente expandiendo, ojo, la aplicación web como estamos viendo aquí en pantalla, nos dice automáticamente oportunidades de mejora, falta de error, ok, efectivamente falta esa parte, formato no especificado, vale, lista, tabla contenido, todo siempre ha sido en texto de forma genérica, y ambigüedad en el tono. Especifica si el resultado debe ser formal, creativo, técnico o simple. Tanto con este como con este, totalmente acertado. Y después en la versión mejorada que nos permite copiar y pegar, ojo, de una vez, muy bueno. Ya nos dice el prompt que, bueno, como pueden ver en pantalla, no expandió, pero mira, a nivel muy gigante. Y así queda prácticamente cualquier app con la potencia de un 10x de un agente de AI con cerebro para trabajar en Anti-Gravity. Recuerden que si quieren crear agentes de AI con cerebro de este nivel para cualquier trabajo, tengo vídeos en el canal donde especifico distintas fórmulas o metodologías para crear justamente cualquier agente que ustedes requieran. Y ahora, para mostrar cómo funciona perfectamente el Agent Manager de Anti-Gravity cuando se requiere solicitar un cambio a cualquier aplicación ya creada, vamos a cambiarle el branding, en este caso de esta aplicación, por un branding que utilizo en mi canal de YouTube. Un caso pues de uso puede ser para tu propio negocio, para un cliente, para un proyecto que quieras que la aplicación tenga el branding que estén utilizando. En el mismo chat que construimos este prompt para crear esta aplicación, ponemos simplemente lo siguiente: ahora necesito que cambies el branding de la app por el branding de este kit de marca. Aquí obviamente tendrá que subir en PDF, en Word, dado el caso, cuál es el kit de marca que van a estar utilizando para adaptar y modificar la aplicación. Puede ser la tipografía, puede ser los colores, en qué tonos, en qué en este caso circunstancias. Entonces, bueno, aquí nuevamente empezamos con lo que hace siempre esta gente: consultarnos, preguntarnos para crear un prompt súper detallado para realizar esta modificación. En este caso la gente solamente nos hizo una simple pregunta porque ya conoce todo lo que hemos trabajado en este chat, y simplemente de aquí vamos a copiar y pegar y por supuesto ordenar, está más que decirlo, el prompt que nos acaba en este caso de generar. Una vez pegado en el mismo chat de Playground del Agent Manager, le damos simplemente en enviar, y aquí automáticamente la gente en el mismo chat también que estamos trabajando en la aplicación va a comenzar a ejecutar los cambios, como pueden ver en tiempo real en la aplicación, obviamente en la misma carpeta, sin añadir, si no se le solicita, nuevos archivos. Y dicho y hecho, aquí la gente, como pueden ver en pantalla, en la estructura de HTML en el archivo index, aplicó todos los cambios, en este caso que especificó el agente del kit de marca que se le había en este caso dado como archivo, que aquí en este caso en concreto, para ver estos cambios, volvemos nuevamente al archivo HTML. Y aquí estamos, como pueden ver, en la misma aplicación que no había ni refrescado ni cerrado. Entonces aquí simplemente le damos a un refresh y vamos a ver el cambio visual. Ahí está, prácticamente con los colores, el fondo, todo lo que se solicitó. Inclusive si aquí vuelvo a colocar el mismo prompt para realizar la misma tarea, me imagino que también habrá cambiado el branding, ¿no? Vamos a ver aquí rápidamente si cambió también el branding. Efectivamente también cambió el branding de colores tal cual como se ha solicitado. Así simplemente pueden hacer cualquier tipo de cambio. Por ejemplo, otro cambio puede ser que cree un prompt para crear en la app un botón de contacto que redirija automáticamente a ese canal de YouTube. Prácticamente pues el canal de Marketer 10X. Aquí le doy a enviar y veamos cómo nos crea el prompt fácilmente para que podamos modificar la aplicación en el Agent Manager de Anti-Gravity, porque ya con esto prácticamente todo lo que ustedes quieran agregar en la aplicación lo podrán hacer con la mayor eficiencia. Nuevamente aquí nos creó el prompt como estamos viendo en pantalla, y con el prompt para esta solicitud se lo enviamos al agente, en este caso de Anti-Gravity, para que aplique los cambios que, como pueden ver, aquí también agregó el branding de ese caso que va a tener el botón que justamente
el kit de marca que le habíamos dado previamente a la gente de Gemini. Y aquí tenemos ya el botón terminado según el agente, con lo más importante, manteniendo el nuevo branding que le habíamos dado a la gente AI de Gem con cerebro experto de Antigravity. Y como pueden ver, al refrescar en este caso el archivo index.html, aparece aquí el botón justamente que redirige a YouTube, que si le damos clic nos manda automáticamente al canal de Marketer 10X, donde podemos crear agentes de AI con cerebro para una eficiencia del 10X. Prácticamente con que ustedes ya tengan muy claro qué tiene que tener su aplicación, y por supuesto en la descripción y comentarios del vídeo tengan también agentes de AI, más que todo especializados para multiplicar por 10 lo que ustedes quieran construir, podrán realizar cualquier trabajo en Antigravity. Se nos aseguro. Ya con nuestra aplicación creada, vamos a crear ahora nuevos activos como una página web de ventas alrededor de nuestra aplicación. Y para evitar cambiar o perder completamente el archivo index de la aplicación, usaremos en el chat donde hemos creado una aplicación la opción de abrir editor, donde prácticamente vamos a ampliar este proyecto. En este caso es esta opción que ven aquí en pantalla, que parece justamente la de algún tipo de código de HTML. Le damos clic automáticamente y como podemos ver nos lleva a una interfaz mucho más avanzada, donde prácticamente podemos ver todo de la aplicación que hemos creado, incluso todos los archivos y elementos que se utilizaron para crear la aplicación dentro de Antigravity. Que por cierto, otra forma directa de ingresar directamente al editor con cualquier aplicación que ya tengan creada será simplemente con la opción de abrir cualquier folder, y con el espacio de trabajo que tenemos creado vamos directamente al acceso directo, donde Antigravity pues guarda directamente todo lo relacionado a cada aplicación, y simplemente en Open Folder subimos la aplicación que queremos trabajar automáticamente en modo editor. Y en vez de escribirle directamente a la gente de Antigravity, vamos a crear un prompt mucho más preciso con nuestro agente de AI en los Gem de Géminis, en este caso experto en Antigravity. Y escribimos lo siguiente: basándote en la app que se creó, ahora crea un prompt para crearle una página de venta o landing acorde a la app creada. Esta web debe tener animaciones, propuestas de valor de la app y diseños atractivos. Se debe mantener el mismo kit de marca que se utilizó para la app. Y ya con eso se lo enviamos a la gente para que nos cree este prompt preciso para justamente crear esta página web en Antigravity. Y después de varias preguntas, como por ejemplo cuál es la propuesta de valor de la web, que en este caso es la conversión de prompts genéricos a prompts profesionales, consecutivamente incluir alguna sección de antes y después, y por supuesto más que todo el tipo de diseño o más por esa parte de animaciones de la página, tenemos aquí ya especificado el prompt que tenemos que utilizar en el Agent Manager en el apartado de editor, muy importante, y aquí directamente en el apartado de editor dentro de nuestra aplicación simplemente copiamos y pegamos, en este caso en concreto, el prompt para que realice esta página de ventas alrededor de nuestra aplicación. Y vean, muy importante, los 3 archivos base que tenemos actualmente de nuestra aplicación. ¿Y qué sucedió? Primera vez que me pasa, pero parece que para evitar este margen de error hay que poner en letras pequeñas que la aplicación debe estar separada de la página web. No sé por qué aquí me lo combinó, entonces me generó esto que están viendo en pantalla. Para empezar, no me generó muy bien esa interfaz de antes y después, que como pueden ver está totalmente como en vertical. Y no solamente eso, aquí directamente también agregó la aplicación. Entonces claro, aquí el valor de la página web de ventas para después redirigir a la aplicación se ha perdido completamente. ¿Se tiene que hacer un super prompt para remediar esto? No, al final Antigravity es un espacio agéntico con nivel de razonamiento, entonces simplemente escribí, como pueden ver aquí, lo siguiente: por favor, la página web debe estar separada de la aplicación.
restaura la aplicación y crea un nuevo index HTML con la página web donde con botones redirija a la aplicación. Algo muy sencillo, muy directo, porque ya está la base creada y como pueden ver después de ejecutarlo no hizo tal cual necesité. Tenemos aquí el archivo index.html que ya es el archivo de la página web que se ha creado de ventas, y aquí también tenemos el archivo app de HTML que ya es el nuevo archivo que está en la aplicación tal cual la habíamos creado al inicio del video. Y recuerden que todo esto va a estar en el espacio de trabajo que tiene el acceso directo a justamente donde Antigravity guarda cada uno de los archivos de todos los proyectos, porque aparte de una aplicación también tenemos una página web. Y como pueden ver, así queda entonces en este caso una página web de ventas que hemos solicitado crear por separado de la aplicación, que está tal cual como una página web de ventas, que incluso estando por separada ya me creo este antes y después en horizontal, aunque le bajaría un poco pues el tema de la velocidad. Aquí especifican por qué nosotros, y bueno, claramente como lo asocié a mi canal de YouTube, a mi branding y a mi marca, también me va a estar pues mencionando. Entonces aquí mismo a hundir clic en donde dice ir a la app, nos va a redirigir automáticamente a la misma app que teníamos al inicio del video, claramente con ese botón de volver al inicio, porque ahora está vinculada a una página web por separado. Y ya con esto pueden crear cualquier cantidad de archivos que ustedes quieran para sus aplicaciones o incluso para sus páginas web. El único límite se lo pondrán ustedes, marketers. Por cierto, marketers, recuerden bastante ingresar al departamento de AI nuevo de creación digital que dejé en los comentarios y por supuesto en la descripción del video, porque ahí tendrán lo que están viendo en pantalla, esta gente de AI de Geminis nivel senior para Antigravity. Si quieren un mentor o alguien a nivel avanzado que les oriente en cualquier aspecto de esta plataforma, que como pudimos ver no es para nada pequeña, este agente AI es sin duda lo que requiere. Así que muy atento, porque con esta gente más el que usamos en el video de experto en crear prompts para Antigravity, podrán dominar completamente esta plataforma de desarrollo o de creación de cualquier activo digital que ustedes quieran. Marketers, ya terminamos todo este tutorial donde te mostré cómo construir cualquier aplicación en Antigravity de forma simple y directa con el apoyo de un agente de AI especializado. Que por cierto, si te interesa bastante crear tus propios agentes con cerebros en Gemini, no te olvides ver estos videos donde te lo enseño y más que todo te explico metodologías para crear agentes con cerebro. Espero que les sea bastante útil este video y por supuesto coméntenme en los comentarios qué otro tipo de contenido de Antigravity quieren que abarque. Nos vemos y hasta la próxima. El mayor de los éxitos.